¿Y si te dijera que la realidad intenta constantemente comunicarse contigo, pero has sido condicionado para ignorarla? Cada día mensajes sutiles aparecen en tu camino. Momentos demasiado precisos para ser accidentes. La canción que suena justo cuando piensas en alguien. El número que te persigue a todas partes. El extraño que conoces por casualidad que tiene exactamente la respuesta que buscabas. Los has descartado como coincidencias, pero en el fondo siempre has sentido que hay algo más. Y tienes razón. Las sincronicidades no son accidentes, son mensajes, patrones integrados en la realidad misma que te guían hacia algo mayor. La intuición no es más que tu voz superior guiándote hacia donde quieres ir. Escúchala siempre. Las civilizaciones antiguas lo sabían, místicos y filósofos lo estudiaron. Pero la sociedad moderna lo llama suerte, casualidad, aleatoriedad, porque el sistema no quiere que te des cuenta de la verdad. Estos momentos son prueba de que el universo no es lo que te han dicho que es. A partir de hoy es muy posible que comiences a ver alguna de ellas. Como en la hora. Las matrículas del coche, pensar en algo y que un cartel contenga justo la respuesta posible a esa pregunta. Mantente atento. Bien. Desde el momento en que naciste, fuiste condicionado para creer en un mundo de lógica, estructura y predictibilidad. Todo debía tener una explicación racional, y cualquier cosa que no encajara en ese marco era descartada como coincidencia o imaginación. Pero, ¿y si ese condicionamiento no fuera solo un accidente? ¿Y si estuviera diseñado para mantenerte ciego ante las fuerzas más profundas en juego? Piensa en tu infancia. Como niño, estabas naturalmente en sintonía con los patrones, la energía y la intuición. Notabas cosas, cómo ciertos eventos se alineaban perfectamente, cómo podías sentir cuando algo estaba a punto de suceder, cómo sabías instintivamente cuando alguien pensaba en ti. Pero, ¿qué ocurrió cuando compartiste estas experiencias? Te dijeron, es solo tu imaginación. Te enseñaron a ignorar esos sentimientos, a confiar solo en lo que podía ser medido, probado y categorizado. El sistema te enseñó que el mundo era puramente físico, una máquina sin misterio, sin inteligencia más profunda, solo una serie de eventos aleatorios y sin relación. Y así, lenta pero seguramente dejaste de prestar atención. La educación jugó un papel masivo en esta supresión. Las escuelas no te enseñaron a escuchar tu intuición, reconocer sincronicidades o entender la energía. Te enseñaron a memorizar hechos, seguir reglas y obedecer a la autoridad. La creatividad, la imaginación y el pensamiento abstracto fueron sistemáticamente apartados en favor del razonamiento lógico y datos concretos. Si no podías verlo, pesarlo o medirlo, no era real. Y cuestionar este modelo estaba desaconsejado. Todo el sistema está construido sobre la idea de que solo debes confiar en la autoridad externa, nunca en tu propio conocimiento interior. La ciencia se convirtió en el guardián definitivo de la verdad, no la ciencia real, la que explora lo desconocido, sino la versión materialista, rígida, predominante que te dice que todo es aleatorio, sin significado y explicable por casualidad. Bajo este modelo, las sincronicidades no son nada más que sesgos cognitivos. Tu cerebro jugándote trucos. ¿Ves el número 1111 en el reloj una y otra vez? Eso es solo sesgo de confirmación. ¿Conoces a la persona perfecta en el momento exacto? Simple suerte. Todo queda despojado de un significado más profundo, dejándote desconectado de las fuerzas que te guían. Pero esto es lo que no te cuentan. Algunas de las mentes más brillantes de la historia, Carl Jung, Nikola Tesla, Albert Einstein, todas reconocieron que la realidad no es tan aleatoria como nos han hecho creer. Entendieron que las sincronicidades, los patrones y las conexiones ocultas eran pistas de una verdad mayor. Y sin embargo, la sociedad ridiculiza a quienes toman estas experiencias en serio. Habla abiertamente de sincronicidades y serás etiquetado como supersticioso, irracional o incluso delirante. Las personas que abrazan estas señales son apartadas como locos espirituales, mientras que aquellos que se conforman con la visión materialista del mundo son elogiados como lógicos, inteligentes y razonables. Esto no es un accidente, es condicionamiento social. Si quieres controlar a una población, el primer paso es asegurarte de que nunca descubran su propio poder. Porque en el momento en que empiezas a prestar atención a las sincronicidades, comienzas a darte cuenta de algo profundo. Estás conectado a algo mucho más grande que tú mismo. Déjame saber si tú también compartes este pensamiento. Algunas verdades son demasiado profundas para YouTube. La verdadera razón por la que no quieren que notes las sincronicidades es porque revelan una grieta en la ilusión.
Muestran que la realidad no es solo una máquina fría e indiferente, es una red interconectada que responde a tus pensamientos, emociones y energía. Una vez que empiezas a ver los patrones, no puedes dejar de verlos, y ahí es donde comienza el verdadero despertar. Porque la siguiente pregunta es, si las sincronicidades no son aleatorias, entonces, ¿qué son? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué parecen aumentar cuanto más consciente te vuelves de ellas? Vamos más profundo. En algún momento de tu vida has tenido una experiencia tan precisa, tan perfectamente sincronizada que parecía imposible que fuera aleatoria. Piensas en alguien con quien no has hablado en años y de repente te llama. Abres un libro en una página al azar y las palabras frente a ti responden exactamente la pregunta que has estado pensando. Notas una secuencia repetida de números, 111, 222, 333, apareciendo en todas partes, como si la realidad misma estuviera dejando pistas en tu camino. Estos no son accidentes, son mensajes, y cuanto más empiezas a prestar atención, más aparecen. Pero aquí está el verdadero secreto. Las sincronicidades no son solo coincidencias, son señales deliberadas de una inteligencia más profunda, una fuerza que te ha estado guiando silenciosamente durante toda tu vida. El universo no es una colección de eventos aleatorios y desconectados, es un campo interconectado de energía y conciencia. Cada pensamiento que tienes, cada intención que estableces, cada emoción que experimentas envía una frecuencia, como una señal de radio, y las sincronicidades son la forma en que el universo responde, son el puente entre lo visible y lo invisible, lo físico y lo metafísico, lo consciente y lo subconsciente. Carl Jung, uno de los mayores pensadores de la psicología moderna, acuñó el término sincronicidad después de presenciar innumerables ejemplos de eventos, alineándose de formas que desafiaban la lógica. Creía que estas coincidencias significativas no eran aleatorias, sino expresiones del orden oculto más profundo de la realidad, un concepto que las tradiciones espirituales antiguas habían entendido durante siglos. Las filosofías orientales lo llaman karma. Los místicos se refieren a ello como sincronización divina. Los físicos cuánticos lo describen como no localidad. La idea de que todo en el universo está fundamentalmente conectado, más allá del espacio y el tiempo. Pero la ciencia convencional evita este tema, descartándolo como mera ilusión a pesar de la abrumadora evidencia de lo contrario. Considera esto. Todo el universo está construido sobre patrones y estructuras interconectadas. La naturaleza sigue la geometría fractal. Las órbitas planetarias se alinean en proporciones matemáticamente perfectas. Tu ADN está codificado con secuencias repetitivas. Todo en la existencia opera a través de patrones, ciclos y relaciones. Entonces, ¿por qué la experiencia humana sería diferente? ¿Por qué tus pensamientos, emociones y decisiones no seguirían una estructura subyacente? La respuesta es que sí lo hacen, y las sincronicidades son prueba de ese diseño oculto. Son los fallos en la Matrix, los momentos donde el orden subyacente del universo se revela. Y una vez que empiezas a verlos, comienzas a darte cuenta de que la realidad es mucho más maleable de lo que te enseñaron. Pero si las sincronicidades son mensajes, entonces la pregunta es, ¿quién o qué los está enviando? Algunos creen que las sincronicidades provienen de una versión superior de ti mismo, guiándote hacia el camino correcto. Otros creen que son señales del inconsciente colectivo, el vasto reservorio compartido de pensamiento y experiencia humana que Jung describió. Algunos incluso creen que las sincronicidades son pistas de una inteligencia externa, ya sea que la llames el universo, Dios, energía fuente, o una simulación intentando comunicarse con sus jugadores. Cualquiera que sea su origen, una cosa es cierta: las sincronicidades no carecen de significado. Son invitaciones a despertar, a prestar atención y a cambiar tu conciencia del piloto automático a la creación consciente. Porque en el momento en que empiezas a reconocerlas, la ilusión de aleatoriedad comienza a desmoronarse. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Si las sincronicidades no son aleatorias, ¿cómo funcionan exactamente? Y más importante aún, ¿cómo puedes aprovecharlas a tu favor? La respuesta está en comprender los mecanismos ocultos detrás de la realidad misma. Vamos más profundo. Si las sincronicidades son mensajes de una inteligencia más profunda, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo funcionan realmente? ¿Qué está sucediendo bajo la superficie que hace que estos alineamientos perfectos aparezcan en tu vida? La verdad es que hay un mecanismo oculto que explica por qué ciertos eventos parecen conectarse de maneras que desafían la lógica. Y una vez que comprendes este mecanismo, te darás cuenta de que tienes más influencia sobre la realidad de lo que te han hecho creer.
En el núcleo de las sincronicidades yace un principio simple pero poderoso. Tu mente no es solo un observador pasivo de la realidad, es un participante activo en su formación. La neurociencia moderna confirma que tu cerebro filtra la realidad, basándose en lo que enfocas. Esto se llama sistema de activación reticular, SAR, una red en tu tronco cerebral que determina qué información llega a tu mente consciente. ¿Has notado alguna vez que después de comprar un coche nuevo, de repente ves ese modelo exacto por todas partes? Los coches siempre estuvieron ahí, pero tu mente simplemente no los estaba filtrando hasta ahora. Lo mismo sucede con las sincronicidades. En el momento en que empiezas a notarlas, creer en ellas y esperarlas, tu cerebro cambia el enfoque y de repente aparecen con más frecuencia. Pero esto va incluso más allá de la neurociencia. La física cuántica ha sugerido durante mucho tiempo que la conciencia juega un papel fundamental en la formación de la realidad. El famoso experimento de la doble rendija mostró que el mero acto de observación cambia el comportamiento de las partículas a nivel subatómico. Esto significa que la realidad no es una estructura fija e independiente, es receptiva. Tus pensamientos, emociones y enfoque literalmente interactúan con el tejido del universo. Ahora combina esto con la ley de vibración, uno de los principios fundamentales de la metafísica. Todo en el universo es energía vibrando a diferentes frecuencias. Tus pensamientos, emociones y creencias también llevan vibraciones específicas y estas frecuencias dictan lo que atraes a tu vida. Si constantemente piensas en miedo, escasez y limitación, tu energía se alinea con esas experiencias y comienzas a notar patrones que las refuerzan. Pero cuando cambias tu frecuencia, cuando te enfocas en la alineación, el propósito y las sincronicidades, la realidad comienza a reflejarte eso. Por eso las personas que despiertan a las sincronicidades, de repente experimentan más de ellas. No es solo que las estén notando, es que su energía está cambiando y la realidad está respondiendo en consecuencia. Cuando te enfocas en señales, patrones y mensajes, estás sintonizando tu conciencia con el orden oculto del universo, como girar el dial de una radio a la frecuencia correcta. Y aquí es donde se vuelve aún más interesante. Tu subconsciente juega un papel masivo en la generación de sincronicidades. Mientras tu mente consciente está enfocada en tareas diarias, tu subconsciente está constantemente procesando conexiones más profundas, vinculando información y captando patrones. Cuando estableces una intención, ya sea consciente o inconscientemente, tu mente subconsciente comienza a alinear eventos de maneras que te conducen hacia ese resultado. Por eso las personas que creen firmemente en las sincronicidades las experimentan con más frecuencia. Su subconsciente está participando activamente en la alineación de la realidad. Ahora, los escépticos argumentarán que todo esto es solo atención selectiva, que las sincronicidades no son nada más que eventos aleatorios que tu cerebro elige notar. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué estos eventos a menudo llevan un significado personal profundo? ¿Por qué se alinean perfectamente con tus pensamientos, emociones y experiencias internas en el momento exacto? ¿Y por qué tienen la inquietante capacidad de guiar a las personas hacia decisiones que cambian sus vidas? Porque las sincronicidades no son coincidencias, son una forma de comunicación entre tu mente consciente, tu mente subconsciente y la inteligencia más profunda que gobierna la realidad. La clave está en saber cómo trabajar con ellas en lugar de contra ellas. Porque una vez que comienzas a alinearte intencionalmente con las sincronicidades, no solo aparecen con más frecuencia, sino que se convierten en una herramienta para la transformación. Y eso nos lleva a una revelación aún mayor. ¿Por qué algunas personas experimentan sincronicidades constantemente mientras que otras nunca parecen hacerlo? ¿Qué separa a aquellos que viven en perfecta alineación de aquellos que permanecen desconectados? Presta mucha atención. Si las sincronicidades están ocurriendo todo el tiempo, ¿por qué algunas personas las experimentan constantemente mientras que otras apenas las notan? ¿Por qué ciertos individuos parecen guiados sin esfuerzo por los patrones ocultos de la vida, mientras otros se sienten perdidos en la aleatoriedad? La respuesta es simple: conciencia, alineación y creencia. La mayoría de las personas viven toda su vida en un estado de desconexión, atrapadas en una mentalidad de lógica, duda y materialismo rígido. Están condicionadas a creer que la vida es puramente mecánica, que las cosas suceden debido a causa y efecto, que la suerte es aleatoria y que el universo es indiferente. Este sistema de creencias actúa como una barrera mental que bloquea la aparición de sincronicidades en sus vidas. Incluso cuando ocurren coincidencias significativas, las descartan como irrelevantes, negándose a reconocer los patrones más profundos en juego. Piénsalo así.
Imagina que estás en una habitación completamente oscura, llena de ondas de radio. Cientos de estaciones están reproduciendo al mismo tiempo, pero si no tienes una radio sintonizada en la frecuencia correcta, no escucharás nada. Lo mismo se aplica a las sincronicidades. Si tu mente no está sintonizada con la frecuencia de la alineación, nunca notarás las señales que la realidad está enviando constantemente. Ahora contrasta eso con las personas que viven en sintonía con las sincronicidades. Estos individuos no son especiales, simplemente han entrenado sus mentes para ser receptivas a las señales a su alrededor. No descartan alineaciones extrañas como mera casualidad. Prestan atención, confían en su intuición y siguen los patrones. Y aquí está la parte fascinante. Cuanto más reconoces las sincronicidades, más ocurren. Esto se debe a dos factores clave: la mente subconsciente y la ley de vibración. Tu mente subconsciente está constantemente absorbiendo información, más allá de lo que tu mente consciente percibe. Capta patrones sutiles, conexiones ocultas y oportunidades invisibles. Cuando te enfocas en las sincronicidades, estás entrenando a tu subconsciente para buscar más de ellas. Es como programar un motor de búsqueda. Una vez que le dices a tu mente que las sincronicidades son importantes, comienza a filtrar la realidad de una manera que las trae a tu atención con más frecuencia. Esta es la conexión subconsciente. Por eso algunas personas parecen tener una suerte increíble. Están inconscientemente dirigiendo su realidad, alineándose con oportunidades y notando señales que otros ignoran. Su subconsciente está programado para la sincronicidad. Pasando a la ley de vibración. Todo en el universo opera en frecuencia, incluyendo tus pensamientos y emociones. Cuando estás en un estado vibracional bajo, lleno de miedo, duda o negatividad, tu energía se contrae y tu conciencia se reduce. Esto hace que sea más difícil reconocer sincronicidades, porque tu percepción está bloqueada en modo de supervivencia, centrada en preocupaciones inmediatas, en lugar de en el panorama más amplio. Por otro lado, cuando elevas tu vibración a través de la gratitud, la atención plena, la curiosidad y la intención, te vuelves más alineado con el flujo del universo. Tu energía se expande y comienzas a atraer sincronicidades porque tu conciencia ahora está operando en una frecuencia que les permite manifestarse. Por eso las personas que meditan, practican la atención plena o se involucran en introspección profunda a menudo reportan un aumento masivo en las sincronicidades, han despejado el ruido mental y sintonizado su conciencia con el orden oculto de la realidad. Pero hay un elemento crucial más: la confianza. Las personas que experimentan sincronicidades frecuentes son aquellas que confían en el proceso. No cuestionan si una señal es real o no, la siguen, actúan según las señales y al hacerlo, refuerzan el patrón. Cuando reconoces, confías y actúas sobre las sincronicidades, estas se multiplican. Y aquí es donde la mayoría de las personas fallan. Experimentan sincronicidades, pero no toman acción. Ven las señales, pero dudan, cuestionan o las ignoran por completo. Esto debilita la conexión y hace que las sincronicidades se desvanezcan, porque las sincronicidades no son solo mensajes, son oportunidades para la alineación. El universo te está mostrando una puerta, pero depende de ti atravesarla. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿cómo fortaleces esta conexión? ¿Cómo reconoces, interpretas y actúas sobre las sincronicidades de una manera que les permita convertirse en una fuerza guía en tu vida? La respuesta está en aprender a decodificar las señales, y eso es exactamente lo que vamos a descubrir. Las sincronicidades están sucediendo a tu alrededor todo el tiempo. El problema es que la mayoría de las personas no saben cómo reconocerlas, o peor aún, las descartan como aleatorias. Pero una vez que entiendes cómo identificar estos patrones y decodificar su significado, comenzarás a ver que la realidad ha estado hablándote todo el tiempo. El primer paso para trabajar con sincronicidades es la conciencia. Necesitas cambiar tu mentalidad de asumir que la vida es aleatoria a entender que todo está conectado. El universo se comunica a través de símbolos, patrones y sincronización. Estas señales a menudo aparecerán en tres formas distintas: números y patrones repetitivos. ¿Alguna vez has notado los mismos números apareciendo una y otra vez? 1111, 222, 333. Estas secuencias numéricas no son coincidencias. Los números llevan frecuencias vibracionales, y cuando comienzan a aparecer en tu vida, significa que algo está cambiando en tu realidad. En el misticismo antiguo, los números eran considerados el plano de la creación, y ver secuencias específicas a menudo señala una alineación de energía. Presta atención a lo que estás pensando o sintiendo cuando aparecen estos números.
Tu subconsciente está tratando de decirte algo. Encuentros simbólicos. Las sincronicidades a menudo aparecen en forma de objetos, animales o símbolos que tienen significado para ti. Una canción específica sonando en el momento justo, una frase repetida por múltiples personas, en el mismo día, un cierto animal cruzando tu camino. Todo es parte de un mensaje más grande. La clave es confiar en que si algo se siente significativo, lo es. Eventos improbables y coincidencias significativas. Estos son los momentos en que las cosas se alinean perfectamente de maneras que la lógica no puede explicar. Estabas a punto de renunciar a un sueño y de repente una oportunidad cae en tu regazo. Te encuentras por casualidad con la persona adecuada en el momento exacto. Estos momentos no son aleatorios, son fuerzas guía diseñadas para empujarte en la dirección correcta. Entonces, ¿cómo decodificas estas sincronicidades? Comienza haciendo las preguntas correctas. Cuando aparece una sincronicidad, detente y reflexiona. ¿Qué estaba pensando o sintiendo justo antes de que esto sucediera? ¿Qué decisión estoy enfrentando actualmente y cómo se relaciona esto? ¿Esto confirma o desafía algo que he estado cuestionando? ¿Hay un patrón aquí? ¿Ha sucedido esto antes? Una de las herramientas más poderosas que puedes usar es un diario de sincronicidades. Comienza a anotar cada vez que sucede algo inusual o significativo. Con el tiempo comenzarás a ver patrones formándose. Notarás símbolos recurrentes, mensajes repetidos y una guía clara emergiendo. Cuanto más rastrees las sincronicidades, más aparecerán. Pero aquí está el secreto. Reconocer las sincronicidades es solo el primer paso. Actuar sobre ellas es lo que transforma tu vida. Si ves una señal repetida diciéndote que tomes acción, hazlo. Si sigues encontrando el mismo mensaje, es porque el universo está esperando a que respondas. Las personas que viven en flujo con las sincronicidades son las que confían y actúan. Y esto nos lleva a la pieza final del rompecabezas. Cómo atraer conscientemente más sincronicidades a tu vida. Porque una vez que entiendes cómo abrir el canal, puedes comenzar a usar las sincronicidades como una herramienta para crear un cambio real. Vamos más profundo. Reconocer las sincronicidades es una cosa, pero aprender a usarlas como una herramienta para la transformación es donde reside el verdadero poder. La verdad es que las sincronicidades no son solo señales, son invitaciones, son oportunidades para cambiar, para alinearte, para entrar en una realidad donde las cosas fluyen sin esfuerzo a tu favor. La pregunta es, ¿estás prestando atención? Y, más importante aún, ¿estás dispuesto a actuar? La mayoría de las personas tratan las sincronicidades como algo místico pero pasivo, como si fueran simplemente coincidencias divertidas para notar. Pero en realidad, las sincronicidades son una forma de comunicación directa entre tú y la inteligencia más profunda del universo. Son señales de que estás en alineación o advertencias de que no lo estás. Las personas que experimentan más sincronicidades no son solo afortunadas, son creadoras conscientes de su realidad. Entonces, ¿cómo usas las sincronicidades para remodelar tu vida? Se reduce a 3 pasos clave: intención, alineación y acción. Establece una intención clara. Las sincronicidades responden al enfoque. Cuanto más específicos sean tus pensamientos y deseos, más claras serán las señales. Si quieres orientación, pídela literalmente. Establece una intención. Muéstrame una señal de que estoy en el camino correcto. Revélame el siguiente paso hacia mi propósito. Tráeme a las personas, oportunidades y circunstancias adecuadas. La clave es estar abierto a cómo llegan las respuestas. El universo no se comunica de manera lineal y predecible. Habla a través de símbolos, emociones y experiencias. Cuanto más preguntes, más comenzarás a notar las señales apareciendo a tu alrededor. Alinea tu energía. Las sincronicidades son un reflejo de tu estado vibracional. Si estás en un estado de resistencia, duda, miedo o sobreanálisis, bloqueas el flujo. Pero cuando entras en un estado de confianza, entusiasmo y receptividad, las señales comienzan a acelerarse. Por eso las sincronicidades tienden a aumentar durante periodos de gran cambio, cuando estás dando un paso hacia un camino desconocido pero alineado. Una de las formas más rápidas de aumentar las sincronicidades es elevar tu frecuencia. Prácticas como la meditación, la gratitud, la visualización y la autorreflexión profunda te ponen en un estado de apertura donde las sincronicidades pueden fluir libremente. Si alguna vez has experimentado un periodo de vida donde las cosas parecen encajar mágicamente, no era magia, era alineación. Toma acción alineada. Aquí es donde la mayoría de las personas fallan.
Ven las señales pero dudan, cuestionan, esperan más confirmación. Pero las sincronicidades no son solo mensajes para observar, son catalizadores para la acción. Si sigues viendo el mismo número, frase o símbolo una y otra vez, no es aleatorio, es un empujón. Si te sientes atraído hacia un nuevo camino, persona u oportunidad, es el universo abriéndote una puerta. La clave es atravesarla. Y aquí está la parte más importante. Las sincronicidades se multiplican cuando las sigues. En el momento en que comienzas a confiar en la guía y actuar sobre ella, la realidad comienza a reordenarse a tu favor. Cuanto más escuchas, más fuertes se vuelven las señales. El universo recompensa el movimiento. Las personas que viven sus vidas en profundo flujo con las sincronicidades no ignoran las señales, toman acción. Y como resultado, comienzan a vivir en un estado donde las oportunidades, conexiones y momentos de sincronización perfecta se vuelven normales. No están esperando que la vida les suceda, están co-creando con ella. Y aquí es donde debes tomar una decisión tú.